Hola amigos, ustedes seguramente ya conocen un lugar de paz, de muchos árboles, de flores brillantes, donde el fondo musical es el canto de aves. Y ustedes han dicho, este es un paraíso. La Biblia trata de un relato de un lugar mucho más bello, el paraíso o el jardín del Edén. El jardín del Edén es una creación literaria de la Biblia. La arqueología ha descubierto un documento de origen sumeriana que retrata un ambiente semejante al jardín del Edén. Está en una epopeya. Su título puede ser La epopeya de Emercar. Emercar es un personaje que vivió en aquel lugar, el lugar apacible. El nombre de aquel jardín es Dilmun y la descripción está hecha en verso, más o menos en las siguientes palabras. En Dilmun, lugar de paz, lugar donde los príncipes vivían. Allí no había enfermedad y no había dolor. El león no buscaba su presa. Los lobos no despedazaban las ovejas. Los canes no ladraban para asustar a los niños. Las aves no abandonaban sus polluelos. Las palomas no eran ahuyentadas. En aquel lugar no había dolor. En aquel lugar no había falta de sabiduría para los príncipes. En aquel lugar no había engaño ni dolo. En aquel lugar todo era paz, hasta la desobediencia del hombre. Entonces vino la enfermedad y el dolor. Ese relato, que está en una parte de la epopeya de Emercar, es continuada con la desobediencia y el castigo del primer hombre. El dios Enki castigó al hombre, haciendo con que él saliese del jardín y comience a experimentar el sufrimiento, el dolor y la muerte. Sobre los ambientes, los objetos del jardín del Edén, por ejemplo, el árbol de la vida, había muchos documentos, por lo menos unos 20 sellos semejantes a este, sellos de gobernantes que tenían grabados en toda su superficie cilíndrica las figuras de dos hombres, el árbol de la vida, y en algunos parece una figura sinuosa que podría representar la serpiente. Además, sobre la caída del primer hombre, existe un relato mítico que tiene por título el mito de Adapa. El mito de Adapa está registrado en 4 ladrillos, 3 de los cuales fue encontrado en la biblioteca de Asurbanipal y el cuarto bien distante en Egipto, en una ciudad llamada Tel el Amarna, relativas al gobierno del faraón Akenate. El contenido de ese relato dice lo siguiente: Adapa era un semidios, tenía sabiduría y era puro. Él era adorador del dios Ea. De profesión, él era un pescador. Un día, realizando su trabajo de pescador, navegando por el mar, sintió la fuerza del viento,
ondas gigantes se levantaron y las ondas volcaron su embarcación. Entonces Adapa quedó furioso. Impulsado por su ira, destruyó las alas del viento. Y por algunos días no había brisa ni viento que refrigeraba. El dios Anu, en esas condiciones de calor que no soportaba, mandó llamar a Adapa. Quería explicaciones, pero Adapa fue advertido por su dios protector Ea, el cual le dice: cuando estés delante del dios Anu, no comas ni bebas de aquello que se te ofrece. Adapa llegó hasta la presencia del dios Apsu y recibió comida y bebida para servirse. Escuchando la advertencia de su dios protector, rechazó. Más tarde, él supo que aquella comida y aquella bebida eran productos, frutos del árbol de la vida. De esa manera, Adapa perdió la oportunidad de ser inmortal y el hombre se tornó mortal. Ese relato es una manera de explicar, adaptado a un ambiente diferente, adaptado al ambiente de los habitantes sumerianos. Tiene, en principio, una semejanza con el relato bíblico. Sin embargo, la diferencia siempre impera en el fondo politeísta de la narrativa babilónica. Debemos indicar que, además de estos documentos, el pensamiento de la existencia de un jardín del Edén y la caída del hombre están registrados en muchos otros documentos, principalmente en figuras pintadas en las paredes de palacios de reyes mesopotámicos y también en muchos sellos. Ya mostramos este sello. Existen muchos documentos que tienen el registro de estas figuras que son el ambiente y escenario del jardín del Edén. Este hecho confirma que el relato bíblico no es único. El relato bíblico es aquel principio verdadero, inspirado por Moisés para relatar lo que realmente había acontecido. Cuando nosotros vemos que la arqueología descubre unos documentos semejantes, inmediatamente debemos advertir que esa diferencia, esa alteración, algunas veces tergiversación, es como consecuencia del aumento poblacional en los primeros años de la formación de las civilizaciones. Y cada una de las naciones adaptaba a su manera de ver, al ambiente, a las nuevas ideologías, a las nuevas concepciones de vida, el relato originario que está verdaderamente expuesto en la Biblia. ¿Usted tiene algunas preguntas? Puede hacer a la dirección electrónica que mostramos en su pantalla. Hasta la próxima.